Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con la clase. Les vuelvo a repetir, son clases intro, son para que vayan sabiendo qué van a tener para su examen. Viendo este video, muchachos, la verdad, van a poder sacar muy buenas calificaciones en su examen. Prácticamente les estoy comentando todo lo que va a venir en el examen, ¿ok? Por ejemplo, voy a hablar nada más de dos, de alimentos y derecho, patrimonio familiar. De esos dos pequeños temas, nada más voy a hablar. De ahí viene su examen, muchachos. ¿Ok? Ya saben, los alimentos constituyen una forma de subsistencia para el individuo, constituyen una obligación de primera necesidad. Bueno, va a haber una pregunta referente a eso, así es de que pongan mucha atención, léanlo bien y van a saber lo que es una pensión alimenticia. ¿Ok? Palabras claves como alimento, garantías, características, formas, aseguramientos, sujetos y obligaciones son algunas de las palabras claves que van a venir en ese examen, ¿ok? También vean este pequeño cronograma que les puse, la obligación alimentaria, quiénes son cónyuges y concubinos, ascendientes y descendientes, parientes colaterales hasta cuarto grado, ¿ok? Las formas, son los obligados, las formas de cumplimiento es por pensión en efectivo, incorporar al acreedor al hogar del deudor, ¿ok? Las características puede ser recíproca, personalísima, subsidiaria, proporcional, ¿ok? Irrecurrible, imprescriptible, intransferible, todo eso son algunos de los tips que van a venir. Garantías de aseguramiento, hipotecaria, prendaria, depositaria y una fianza, ¿ok? Términos o suspensión, según sea el caso, pues puede ser por falta de medios del deudor, cesar necesidad del acreedor, violencia familiar, injurias graves del deudor, conducta viciosa, ¿ok? Son algunos de los términos referente a la pensión alimenticia. Bueno, los alimentos, muchachos, se entienden por todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, y en su caso los gastos de embarazo y parto, ¿eh? Todo eso tienen que, de ahí van a venir varias preguntas. Respecto de los menores, pues bueno, ya saben, ahí es 100% por la relación de las personas con algún tipo de discapacidad o declaración en el estado de interdicción, todos ellos también reciben pensión. También voy a hablar de los requisitos para pedir alimentos, muchachos, pongan mucha atención. ¿Cuáles son los requisitos que van a necesitar ustedes para pedir alimentos? ¿Ok? Sujetos obligatorios a dar alimentos. Vamos a hablar de quiénes son esas personas, los cónyuges o las cónyuges, los concubinos o los concubinarios, el esposo o la esposa. Ellos son los obligados a dar alimentos a cualquiera, a papá, a mamá, a hijos o incluso al mismo cónyuge o cónyuge. ¿Ok? Las personas mayores, pues obvio, como les había dicho, tienen derecho también. De ahí saqué varias preguntas. Las características específicas es recíproca, ambas personas tienen ese derecho, de ahí saqué proporcional, subsidiaria, ¿ok? De ahí saqué también unas preguntas, muchachos. Irrenunciable, nadie puede renunciar a los alimentos. Intransferibles, intransferible, ¿ok? Inembargable, también de ahí saqué una pregunta. Inadmisible, ¿ok? Y inalienable, ¿ok? Son algunas de las formas que pueden garantizar nuestra pensión alimenticia, muchachos. De ahí saqué varios conceptos, ¿ok? Eso es en cuestión de alimentos. Eso es en cuestión de alimentos. En cuestión del patrimonio familiar, puse claramente qué es el patrimonio familiar. ¿Ok? Ahí puse en esa leyenda el concepto que es el patrimonio familiar, es el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una familia.
¿ok? Hablé también, incluso les estuve diciendo en las clases, que estas preguntas iban a venir. ¿Qué bienes pueden incluir en el patrimonio familiar? Ya les había dicho, ¿ok? ¿Qué bienes entran dentro de un patrimonio familiar? La casa, habitación y su inmobiliario. De uso doméstico, ¿eh? Ya les había dicho que es de uso doméstico. También hablé de qué miembros de la familia pueden formar parte del patrimonio familiar: amigos, abuelo, hijo, hija, papá, mamá, cónyuge cónyuge o concubina, concubinario. ¿Ok? ¿Ok? Todos ellos forman parte del patrimonio familiar. De ahí también saqué algunas preguntas, muchachos. ¿De qué manera deben de contribuir el patrimonio los miembros de la familia? ¿Cómo ellos también tienen que aportar esa cantidad? ¿Ok? Estuve hablando también de eso, muchachos. De ahí saqué de esa diapositiva de qué manera deben de construir el patrimonio los miembros de la familia. Así lo deseen los miembros de la familia, ¿ok? Los puse nombre de los miembros de la familia, el domicilio, el nombre del propietario, ¿ok? De ahí saqué varias preguntas. También funciones del patrimonio, también les hice una pregunta de funciones del patrimonio. Tienen la función básica de proteger a la familia, de darles la seguridad que contarán, sin importar las condiciones futuras, de bienes indispensables para poder vivir, ¿ok? De ellos también estuve hablando, muchachos. De eso saqué también algunas preguntas. ¿Cuáles son las características de los bienes afectados al patrimonio familiar? De ahí también saqué preguntas. Los bienes afectados a los patrimonios familiares son inalienables, imprescriptibles y no están sujetos a embargo ni a gravamen alguno, ¿ok? Acuérdense que les había comentado que el patrimonio familiar es inalienable, imprescriptible y no están sujetos a embargos, ¿ok? No se me vayan a equivocar. ¿Cómo se debe financiar el valor de del patrimonio familiar? Pues ya les había comentado de qué manera, ¿ok? Y algunos artículos también vienen, muchachos. Como dice, pueden ser objeto del patrimonio familiar alguno o varios de los siguientes. ¿Qué es un patrimonio familiar o qué constituye el patrimonio familiar? Pues puede ser una casa habitación, un lote o parcela si son campesinos, trazándose de familiares campesinas. Pues pueden ser semillas, maquinarias, instrumentos y animales, ¿ok? Para el cultivo o aparatos para el cultivo agrícola, ¿ok? Esos son algunos. También les hice preguntas de la extinción del patrimonio de la familia. Todos los beneficiarios carecen de tener derecho de pedir alimentos sin causa justificada, ¿ok? Cuando ya las personas ya son mayores de edad y ya están trabajando y ya no están estudiando, pues ya no tienen derecho a ese patrimonio. Si te estás pasando una pensión a tu cónyuge, pues cuando se casa o se junta o empieza a trabajar, automáticamente deja de percibir esa pensión, ya no es parte de un patrimonio, ¿ok? Ya no es parte de ese patrimonio familiar, entonces por lo tanto, pues ya lo puedes dejar libre. Ok, muchachos, bien, pues de todas estas diapositivas, chicos, van a venir sus exámenes. Por favor, estudienlas, hagan su tarea, porque si no, no los voy a poder evaluar. Ok, yo les estoy ayudando lo más que puedo, les estoy diciendo prácticamente dónde vienen las preguntas, cuáles van a ser las preguntas, ya nada más es cosa que ustedes la estudien. Ok, muchachos, mucha atención. Les digo, este video intro es prácticamente parte de su examen. Si lo ven específicamente y lo escuchan bien, van a tener mucho para realizar su examen. ¿Ok, chavos? Bien, muchachos, pues que tengan una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y nos estaremos viendo el día sábado. Hasta luego.